Este domingo pasado llegamos a la marca de los 100 días para que los estadounidenses acudan a votar en las urnas el 3 de noviembre próximo. Es un hito al que se llega con ciertamente malas noticias para el presidente Donald Trump. Todas las encuestas a nivel nacional le dan una ventaja considerable a Joe Biden, promedio entre 12 a 14 puntos de ventaja, pero más importante que las encuestas a nivel nacional, las encuestas a nivel estatal y sobre todo las que son en estados que van a ser claves, los llamados estados bisagra, es decir, que pueden votar en un sentido o en el otro en el colegio electoral. Esas encuestas a nivel estatal también le están dando una ventaja al ex vicepresidente. Estados como Michigan y como Pensilvania, dos estados que Donald Trump le arrebató a los demócratas en el 2016, ventajas de 7-8 puntos. Florida, un estado que el presidente Trump tiene que ganar sí o sí si se desea reelegir, 7-8 puntos de ventaja de Joe Biden. Arizona, uno de los estados bisagra, republicano hoy por hoy, pero que por el peso del cambio sociodemográfico, sobre todo los votantes latinos, hoy está en juego el presidente, el ex vicepresidente Biden, también a la cabeza, y la enorme sorpresa de que en estados como Texas, profundamente republicano, que no vota por el Partido Demócrata desde la elección de Jimmy Carter en 1975, trae a Biden y a Trump empatados. Georgia, otro estado profundamente republicano, también los trae empatados. Y por lo tanto, pues esta marca de los 100 días pues ciertamente empieza a generar preocupación en la Casa Blanca y en el equipo de campaña del presidente. Si a esto se le suma los devastadores efectos de la pandemia del COVID, que no cesa, que los repuntes que se han dado sobre todo en estados del suroeste y del sur del país, la recesión económica que no tiene visos de mejorar, todo parecería sugerir junto con estas encuestas que pues Biden tiene el camino bastante abierto para hacerse de la presidencia en noviembre. Sin embargo, no solo lo que ocurrió en el 2016, en donde Trump de manera sorpresiva derrota a Hillary Clinton, sino hay que tener en claro que 95 días al día de hoy en una contienda electoral es un mogollón de tiempo, puede pasar de todo. Y hoy quiero rápidamente compartir con ustedes quizá 4 de los temas que podrían modificar las actuales tendencias en favor del vicepresidente Biden y darle una reelección al presidente Trump y su segundo mandato en la Casa Blanca. El primero de ellos evidentemente tiene que ver con este tema de lo que está pasando en las encuestas. Primero, hay que subrayar que si bien el mito urbano es que las encuestas en el 2016 se equivocaron, en realidad no se equivocaron. Es decir, las encuestas a nivel nacional habían pronosticado un triunfo de Hillary Clinton. Clinton ganó por 3.5 millones de votos, es decir, las encuestas no se equivocaron allí. Donde sí se equivocaron fue precisamente en qué estados se iba a llevar Hillary Clinton en el colegio electoral, y que fue donde Trump dio la gran sorpresa, la gran campanada al arrebatarle a los demócratas 3 estados sólidamente demócratas: Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Pero ciertamente, a la luz de la experiencia del 2016, hay muchos cuestionando las encuestas, empezando por el propio presidente Donald Trump, que ya las calificó a todas, incluyendo las de Fox News, que lo traen abajo, como fake news, en un intento por ciertamente minar la confianza y la credibilidad de las encuestas. Pero más que este factor, es decir, las sorpresas que las encuestas no pueden detectar, como por ejemplo votantes que les da pena decir que van a votar por Donald Trump, como ocurrió en el 2016, el paso importante que tendrá que darse a partir de la primera semana de septiembre de encuestas que están hablando con votantes registrados, y empezar a hablar con votantes registrados que dicen tener la intención de votar, porque ese es el mejor baremo de las encuestas, que ahí puede también haber cambios. El gran factor es si habrá sorpresas o no.
en sectores, puñados sociodemográficos en el país que a la hora de acudir a la urna decidan desembarazarse de lo que no le han dicho a los encuestadores y decidan otra vez votar por el presidente. El segundo factor es un factor que parece no tener vinculación directa, pero que es muy importante, que es si se llega a dar entre ahora y noviembre una vacante en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Una de las 3 jueces liberales de la Corte, la juez Ruth Bader Ginsburg, está ya mayor, tiene problemas de salud, hace semana y media fue internada para un tratamiento de cáncer. Si llegase a darse una vacante en la Suprema Corte, ya sea por el fallecimiento de la juez o su decisión de dejar la Corte para poderse atender médicamente, esto movilizaría ciertamente a todo un sector del Partido Republicano, de la extrema derecha del país, que han visto en el objetivo de garantizar que la Suprema Corte finalmente se escora a la derecha ideológicamente, una oportunidad para garantizar que un presidente republicano, en este caso Donald Trump, con un nuevo mandato, pueda acabar al designar a su tercer juez a la Suprema Corte, acabar de inclinar, de mover la Suprema Corte a la derecha, que ha sido uno de los grandes objetivos del Partido Republicano y de la derecha conservadora en Estados Unidos, sobre todo por el impacto en temas como, por ejemplo, el aborto o los derechos de la segunda enmienda que garantizan el acceso y la posesión de armas. El tercer factor que puede incidir es el efecto COVID. El efecto COVID ahorita está jugando en contra del presidente porque la gran mayoría de los estadounidenses están convencidos, se nota en las encuestas, de que el presidente ha hecho un muy mal trabajo liderando al país, encabezando los esfuerzos por mitigar la pandemia, y esto le está costando muchos votos, sobre todo de votantes independientes que fueron claves en darle al presidente Trump la elección en el 2016, que están rechazando el trabajo que ha hecho Donald Trump en la materia. Pero sin embargo, en el COVID también hay una posible oportunidad para el presidente, porque si la pandemia continúa en las semanas y meses por delante, puede jugar un papel fundamental en deprimir los niveles de participación el día de las elecciones, sobre todo en estados en donde el correo postal no está permitido o no se ha instrumentado de manera mucho más abierta. La depresión del voto ayuda al presidente Trump, ayuda tradicionalmente al Partido Republicano, y esto podría ser la diferencia, sobre todo en estados donde el margen puede ser muy estrecho, en darle la victoria al presidente Trump en el colegio electoral. Y finalmente, el último factor pues es Biden mismo. Biden que tiene una mandíbula de cristal, que puede ser propenso a cometer errores, a decir cosas que a lo mejor la lengua le funciona más rápido que el cerebro. Esta propensión que ha tenido Biden a lo largo de su carrera política de a veces cometer errores, gafes, como se le dice en inglés. Esto sobre todo, por ejemplo, ya no solo en la campaña general, sino en los debates que habrá que tener con el presidente Trump, pudiera ser un factor ciertamente de vulnerabilidad para el ex vicepresidente. Entonces, estos 4 factores, con los 90 y pico de días que nos quedan para que los estadounidenses voten, a pesar de que las tendencias hoy por hoy parecen apuntar a una victoria demócrata y una victoria de Joe Biden, no hay que perder de vista estos 4 factores que pudiesen juntos, o una combinación de ellos, o uno solo de ellos, cambiar las tendencias. Y si a esto además le agregamos un factor adicional que está ocurriendo mientras grabo esta cápsula para ustedes, que son los disturbios y las manifestaciones en ciudades como Portland, como Seattle, donde el presidente Trump ha usado a agencias de procuración de justicia federales para crear esta narrativa de ciudades descontroladas, gobernadas ciertamente por demócratas, que el factor miedo de que si llega un presidente demócrata, que esta pueda ser un factor que se replique en otras ciudades y en otras zonas urbanas del país, este factor miedo pueda movilizar al voto duro republicano para salir en masa el día de la elección, y otra vez en estados muy apretados, estados bisagra en el colegio electoral, darle esa combinación de estados
que el presidente necesita, esos 270 votos del colegio electoral que el presidente necesita para reelegirse. Mucho que seguirle la pista en estos 3 meses que nos quedan, en estos 90 y pico de días camino a la elección, y a partir de septiembre ver si estos 5 factores que he enumerado para ustedes empiezan o no a jugar un papel en la contienda presidencial estadounidense.